Hola, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida al Museo Nacional de Bellas Artes a esta tarde muy especial porque se va a presentar el libro Patrocinio de San José, El imperio de una imagen, de la autora Natalia Portugués, quien trabajó en el museo mucho tiempo y que también es mi amiga. Y les queremos dar algunas indicaciones. El museo lamentablemente esta tarde va a cerrar un poco antes por un problema con el agua, así que también esta actividad va a ser un poquito más cortita de lo que teníamos pensado, y les damos las gracias por poder venir hoy día porque sabemos que es una hora un poco más difícil de lo habitual. También les damos un saludo cordial en nombre de la directora del museo, Varinia Brodsky, quien lamentablemente no ha podido estar en esta oportunidad. Y sin más, los dejamos con Eva Cancino, encargada de colecciones, quien va a hacer las presentaciones correspondientes para el caso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos por estar aquí en este horario difícil que entregó Paula y con este evento que nos tiene muy contentos como museo, contentas, que es la presentación del libro de Natalia Portugués, Patrocinio de San José, El imperio de una imagen, un libro que está muy fresquito y que lleva gestándose hace muchos años, pero que está muy fresco y que refiere a la obra El patrocinio de San José de Gaspar Miguel de Berríos de 1744. Espero que la hayan podido ver, está en la exposición 145 años, historias de una colección, en una de las rotondas, así que si es que no es ahora en la tarde, les dejo muy invitados e invitadas para que puedan apreciarla, porque creo que después de la presentación de Constanza y Natalia se les van a abrir una serie de capas de lecturas extraordinarias que tiene esta obra. Y bueno, para comenzar esta conversación, les presento a Natalia Portugués. Natalia es magíster en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Durante las últimas 2 décadas ha trabajado en el ámbito de educación y mediación en museos. Acá es una persona conocida para nosotras. Ella coordinó el área de mediación y educación entre el año 2010 y el año 2017 y también en la actualidad se está coordinando la subdirección de educación y programas públicos del Museo de Bomberos. Por otro lado, aquí a mi lado está Constanza Acuña, ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia y en la actualidad es académica de la Universidad de Chile. Ella aquí enseña en la Universidad de Chile, enseña arte americano, iconología e historiografía del arte. También es la coordinadora del magíster en Teoría e Historia del Arte, también del magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Y las investigaciones de Constanza se abocan a la pintura colonial cusqueña de fines del siglo XVII y también explora la historia cultural, la teoría del arte y la imagen barroca. Con esto, además de reiterar la invitación para que puedan observar la pintura en otra oportunidad que vengan al museo, les dejo con Constanza y Natalia. Muchas gracias, Eva, también a Paula, bueno, especialmente a Natalia por esta invitación. Solo quería, como esto está siendo grabado, solo decir que yo no soy coordinadora del magíster en el estudio de la imagen del Alberto Hurtado y tampoco de la Chile. Lo fui, pero ya no, pero quiero aclararlo para después, sí. Bueno, para mí realmente es un momento, no sé, como no solo de alegría, sino también de satisfacción. Conozco este trabajo de largo aliento de Natalia Portugués. Me tocó ser su profesora en el magíster de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y ahí comenzó este trabajo sobre iconografía colonial
y especialmente su objeto de estudio se centró en esta pintura, y hay todo un viaje al sentido, un viaje a la recepción, a la circulación, a cómo ha sido vista esta pintura y lo que no ha sido visto también. Y me parece que es un libro extraordinario en ese sentido, porque es una invitación a pensar, a sentir, a viajar por esta imagen que realmente es extraordinaria. Yo aprendí mucho leyendo tu libro, Natalia, y también a formas de interrogar, abrir nuevas metodologías. Ella estuvo con Teresa Gisbert en La Paz, que pocas personas lo pueden contar, por lo menos de esta generación. A mí me habría encantado conocer a Teresa Gisbert y tuvo largas conversaciones, en fin, admiro mucho este impulso de curiosidad, de exploración y un poco una voluntad incansable la de Natalia, y que hoy día ve en este libro realmente un gran, para mí un gran regalo para todas y todos. Yo voy a leer una breve presentación donde sintetizo algunas cuestiones que me parecen interesantes y otras fundamentales también para aproximarnos a este patrocinio de San José, el imperio de una imagen, de Natalia Portugués. Y bueno, como adelantaba también Eva Cancino, esta pintura está acá arriba, ¿no? Se exhibe en una de las salas ovales del museo, así que es una oportunidad para que la vayan a ver. No sé hasta qué hora estará cerrado el museo, pero bueno, pueden siempre volver. El cuadro fue adquirido durante la dirección de Luis Vargas Rosas, quien dirigió el museo hasta 1900, no recuerdo bien el año, aquí se me perdió, pero esta pintura entra en 1965, entonces claro, en esa época fue en la que se adquirió la pintura, y era parte de un proyecto que deseaba integrar a las colecciones del museo obras que ampliaran los límites y cánones del arte occidental. Junto a esta imagen virreinal, en la misma sala oval del segundo piso, se pueden ver estampas japonesas, un monolito de Tiahuanaco, un conjunto de cerámicas textiles prehispánicas, también un grupo de esculturas africanas que pertenecieron al poeta Vicente Huidobro. Esto es lo que rodea entonces a la pintura, ¿no es cierto?, del patrocinio hoy día. Sin duda se trata de una museografía que interpela a los espectadores con una pregunta por el origen de las colecciones, desde una combinación de objetos que recuerda a los antiguos gabinetes de curiosidades y que exige pensar el museo desde su relación con el presente y su compleja relación simbólica con los objetos. Como ha dicho Adalgisa Lugli, el museo es hoy el espejo de la sociedad que lo expresa, una síntesis de voluntades políticas precisas. Por eso es importante descubrir lo que proyecta y desea hacer, indagando, por ejemplo, en las estrategias de exhibición y contemplación que se ponen en juego, cuestión que absolutamente hacen hoy día las curatorías y la museografía del Museo de Bellas Artes. Uno de los méritos del libro de Natalia Portugués, El patrocinio de San José, el imperio de una imagen, es recoger precisamente esta iniciativa. Se trata, abordándola como un problema que se resuelve elaborando una correcta identificación iconográfica y al mismo tiempo reconstruye el contexto de producción y recepción de la pintura. El relato historiográfico trata de guiar la mirada del público a través de la composición formal estructurada en 3 niveles que van sumando claves de lectura para ir avanzando en su comprensión. El acierto está en situarse en el lugar del espectador, como si observara por primera vez el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, firmado en 1744 en la ciudad de Potosí, en Bolivia. Obra expuesta en diversas exposiciones del museo del Museo Nacional de Bellas Artes. Desde su
adquisición en 1965 y la invitación de Natalia nos abre algunas preguntas. ¿Cuáles son las figuras religiosas que reconoce el público? ¿Qué podemos entender desde la actualidad sobre esta compleja composición que representa a San José coronado por la Santísima Trinidad, caracterizada como tres hombres iguales? ¿Qué relación existe entre imágenes y palabras? ¿Qué significado tienen los textos en latín que aparecen en las filacterias, cartelas y en la aureola de San José? ¿Cómo se relacionan esos textos con las imágenes alegóricas y sus sentidos políticos y religiosos? Antes de descubrir y reconocer las distintas capas de sentido entre figuras y textos, la autora nos invita a ir despejando los malos entendidos, las interpretaciones superficiales que experimentó la fortuna crítica de este cuadro desde la segunda mitad del siglo XX. Esta revisión de las interpretaciones apunta especialmente a la historiografía de la década de los 80. Es fundamental, dice la autora, aquí abro comillas, al momento de exponer y cuestionar los procesos de legitimación de las imágenes y construcción de una memoria visual nacional, dado que da cuenta de la inconsciencia de estos procesos y de los programas arbitrarios que atraviesan, validando discursos implícitos de las clases dominantes, fuertemente marcados por la dictadura militar, así como también dar cuenta de que la mayoría de los textos especializados que efectivamente aportan al estudio de la obra provienen de Argentina, Bolivia y Perú, sin embargo no de Chile. Este diagnóstico le ha permitido constatar que uno de los mayores problemas en la recepción del conocimiento del patrocinio de San José emana de la práctica misma de la historia del arte. Cierro comillas. Podríamos agregar una práctica de desconocimiento que se debe reparar gracias a una correcta aproximación iconográfica y a un riguroso análisis de las relaciones e intenciones que motivaron la creación de esta obra. Es indudable la herencia de la fortuna crítica del siglo XX con la opinión generalizada del mundo intelectual y liberal de finales del siglo XIX que despreciaba la cultura y a los sujetos coloniales, especialmente por su contenido religioso, pero también por el origen mestizo e indígena de las clases populares que le dieron sustento. La deslegitimación del periodo colonial y sus sistemas de representación tienen una clara resonancia en los sistemas de reconocimiento y también en la ignorancia que se va a proyectar hacia los objetos virreinales durante gran parte de la historiografía del siglo XX. Me parece que desde un inicio el libro de Natalia es una invitación a pensar no solo en la historia y en los significados de este cuadro, también en los modos en que el siglo XIX instaló nuestros juicios de valor y modos de ver desde una ideología del progreso, blanca, neoclásica, estandarizada bajo cánones que desconocen o abiertamente desprecian el origen y los modos de representación de los pueblos indígenas, los procesos de transculturación que en Latinoamérica se materializan en una cultura mestiza. Ahora, después de realizar una exhaustiva revisión de todas las fuentes críticas, registros en los archivos y catálogos del museo, estudio historiográfico, notas de prensa, entrevistas con especialistas, Natalia llega a la conclusión de que existen varios problemas precisamente de desconocimiento, preguntas sin resolver, pero sobre todo el cuadro no ha sido visto bajo los códigos o claves que demuestran que esta pintura describe un complejo sistema político y teológico de conocimiento. Un punto de partida fundamental es el análisis comparativo que realiza Portugués entre la obra chilena y la primera versión del Patrocinio de San José, pintada en 1737 por el mismo Berrío. Esta vez para el convento de las Mónicas en la ciudad de Potosí y que hoy se encuentra en el Museo de la Moneda de la misma ciudad. Para la autora es importante detenerse en el contexto de recepción original de esta pintura, es decir, pensar que fue realizada para ser parte de la vía monacal. De hecho, su hipótesis central es que la segunda versión, la de Santiago, firmada en 1744, también fue destinada a un espacio de estas características desde un inicio. Considero una variante importante mencionada por los investigadores bolivianos Teresa Gisbert y José de Mesa. En la versión chilena se han
han reemplazado los 4 evangelistas por santos fundadores y reformadores de la Iglesia. El acento está puesto en otro detalle. Al lado diestro de la figura que representa a Dios Padre de la Santísima Trinidad está asentada la Virgen vestida con el hábito café de las carmelitas y sosteniendo una filacteria que la une en el otro extremo con San José. En el contexto virreinal chileno, desde su fundación en 1690, la Orden del Carmen jugó un rol particularmente relevante para algunas de las familias más acomodadas de la época que enviaban a sus hijas a estos conventos. Esto también significó un flujo de dinero y mercancías, dotes que acompañaban a estas jóvenes en una consagración a la vida religiosa, entre la que junto a otros objetos pueden haber figurado pinturas de devoción como el patrocinio de San José, conclusión de Natalia. Portugués plantea que esta compleja iconografía de San José, patrono de los carpinteros, de los obreros en general, de los mal alojados o los carentes de vivienda, de la castidad, de la buena muerte y desde 1870 de la Iglesia Universal, fue impulsada por Teresa de Jesús. En sus escritos, la santa describe cómo recibió del santo de San José particulares muestras de protección. El culto coincide con el nuevo espíritu del siglo XVI, más austero y alejado del crudo realismo del teatro medieval, como ha señalado el historiador del arte argentino Héctor Schenone. El libro de Natalia presenta 2 motivos claves en los que por los que permite acceder al significado simbólico de esta pintura en el contexto virreinal chileno de la segunda mitad del siglo XVIII. Primero, el poder monárquico eclesiástico que se manifiesta en el orden compositivo del cuadro, dispuesto en 3 niveles. Y en ese sentido es importante detenerlos en los santos representados bajo la capa de San José, en el primer nivel. Ella, ahí, bueno, después en el prólogo también, y bueno, en el libro se describe con mucho mayor, ¿no es cierto?, detención en cada uno de estos santos, que imagínense, son innumerables personajes los que aparecen aquí. Natalia nos advierte que la composición está especialmente diseñada para que el espectador circule dentro de la imagen y una vez que se ha leído el discurso del eje central, nos advierte que la mirada se sitúa en el sector de los santos. Entonces se puede concluir que a partir de la lectura del eje central, mostrando a San José revestido de poder divino, al mismo tiempo, haciendo una alusión indirecta a la figura paternalista del monarca, propia del absolutismo Borbón. Se busca entonces establecer al cristianismo como una única y confiable vía de protección y, por supuesto, como autoridad. El segundo motivo es el matrimonio místico. Un significado paralelo a la lectura política recién explicitada estaría dado gracias al estudio portugués en el matrimonio de San José y la Virgen, subrayado por la filacteria y el mensaje que las une. A ello se pueden agregar las figuras de las 2 místicas que flanquean al santo principal, Santa Teresa de Jesús y Santa Gertrudis. Además, el arcángel Gabriel, Santana, San Joaquín y el teólogo franciscano Juan Dans Escoto. Los textos en latín traducidos por especialistas y colaboradores de la autora aluden a los desposorios entre el santo y la Virgen como ejemplo de unión. Además, es a través de ese lazo que San José adquiere su calidad de tal. Pero como señalé en un principio, aquí hay una alusión directa al matrimonio místico y la consagración a la vida religiosa, ya que el anillo y la corona son elementos claves en el rito de la consagración de las vírgenes. Es interesante observar aquí cómo Natalia pone un acento en los modos de interpretar el texto sagrado a través de la visión mística y de ahí traducirla a las propias palabras, tarea que será el verdadero programa de Santa Teresa de Ávila. La relación entre lectura y visión y los modos en que el texto funciona como un gatillo de la experiencia estática y como preludio de la unión
de acuerdo a lo que ha observado Víctor Stoikita, por ejemplo, en El Ojo Místico, es una cuestión central a la hora de entender cómo funcionan al interior del patrocinio de San José la relación entre palabras e imágenes, verdaderas máquinas visuales que capturan y transmiten ideas, acentuando el poder de la palabra escrita y en este caso haciéndola inteligible al espectador al articularlo como un sistema de conocimiento y memoria. La investigación de Natalia Portugués es un ejercicio metodológico que logra demostrar su hipótesis principal, haciendo inteligible las claves del lenguaje simbólico que a los inicios nos parece pretérito, un verdadero jeroglífico barroco. Sin embargo, esta rigurosa investigación logra activar un proceso de reconstrucción a través de un hilo conductor que permite entender cómo se trama y configura el pensamiento hegemónico de un momento histórico y de qué modo las subjetividades de artistas y espectadores son capaces de hallar, inventar un lenguaje propio que al mismo tiempo se integra y responde a códigos comunes. El método iconológico que ha aplicado Natalia Portugués en esta investigación, desde su raíz barburiana, tiene como objeto desentrañar las fórmulas expresivas y las polaridades que se manifiestan en la pintura Patrocinio de San José, a través de una red de imágenes y palabras que condensan memorias, pulsiones, modos de emancipación, resistencia y legitimación que todavía nos cautivan e interpelan. Son muchas las posibilidades y perspectivas que se abren con esta investigación. Ahora quisiera concluir con una de las cuestiones que me parecen centrales y más originales de este libro, la de plantear que la función que impone hoy la experiencia del museo, parafraseando a Andreas Hussan, en un clásico texto sobre los museos y la amnesia, es de naturaleza dialéctica. Está inscrita en sus mismos procedimientos de colección y exhibición y posee un sentido que se le escapa a quienes celebran como garantes de posesiones indisputadas, como caja fuerte de las tradiciones y cánones occidentales. El lugar del museo, para nuestra autora, imprime la relación de espectadores la institución del museo, de apreciación y fruición, pero también es una sede de diálogo problemático con otras culturas y el pasado, o el lugar también para reeducar la mirada y el entendimiento e imaginar futuros posibles. Muchas gracias, Natalia, por este libro regalo que nos entregas. Eso, muchas gracias. Se oye así. Bueno, gracias Connie por tus palabras. Bueno, como dijo Connie, ella fue mi profesora y también parte de una gran cadena, un eslabón fundamental para que yo haya seguido con esta investigación y también para haberla convertido en un libro. Como ella fue una de las personas que me dijo, bueno, que hay que hacer algo más y hay que ocuparlo para que le sirva a las personas. A ver. Bueno, primero agradecerle a todas y todos por estar acá un día jueves en la tarde, me alegra mucho. Y de ahí contarles un poco qué pasa con qué es esto. Algunos, yo sé que algunos sí son del mundo del arte, otros son de mundos muy diversos y eso también a mí es una motivación que siempre he tenido, que tiene que ver con la divulgación y con la educación en arte, y eso también es un motor y una parte estructural de este libro. El libro sí está hecho en una clave teórica que le va a servir al ámbito de la historia del arte nacional, pero también está hecho para que cualquiera que quiera tenga y encuentre una ventanita para entrar en una obra de arte. En una obra de arte en particular, que es esta que están viendo ustedes atrás, que yo la veo ahí, que se ve un fragmento nomás, pero ya les voy a mostrar un pequeño video, porque la idea del libro, que como ya dijeron, da cuenta de un largo proceso y una investigación de muchos años. Bueno, muchos de ustedes, para quienes no lo saben, yo trabajé 20 años aquí, ¿ya? Y conocí esta obra cuando entré a trabajar acá en el año 97.
¿ya? La obra me impresionó tanto y yo busqué, quería saber de qué se trataba y no encontré mucho. Pero lo que más me llamaba la atención durante todos esos años es que la obra permanecía en exhibición, permanecía encabezando una narración de la historia del arte chileno que partía en la colonia. O sea, era una cosa como bien arbitraria, era una narración que en un momento se creó y se asumió y continuó. Hoy en día ya no es así. La exposición en la que se inserta es una excelente exposición donde hay justamente una mirada en torno a las adquisiciones, cuál es este programa que hay detrás, porque las cosas no se compran porque sí. Hay ciertos gustos, ideas políticas, hay de todo tipo de ideas detrás de la adquisición de obras de arte. El arte es político y eso hay que saberlo y no entendiéndolo como la gente hoy en día que no le gusta la política, no, les tiene que gustar el arte y la dimensión política del arte. En ese sentido, ¿qué es lo que yo quiero con este libro? Que esta pintura que me acompañó durante esos 20 años y curiosamente hace muy poco tiempo, editando el libro por última vez, me di cuenta que el tiempo que estuve acá en el museo fue el tiempo que duró esta investigación. ¿Ya? Me demoré harto. ¿Ya? Y bueno, me demoré otros años más en convertirla en el libro. Me importa muchísimo que todos se entretengan y que puedan entender lo que me pasó a mí en el año 97, con 22 años, que yo miré esa pintura y decía, esta cuestión es increíble, pero ¿qué me puede decir algo de ella? Y lo que se me dijo en un principio que era para evangelizar al nativo americano. Bueno, no lo es, no era esa la idea de esa pintura, pero además tiene muchas capas de lectura, tiene una composición que es muy rica y además está llena de estas filacterias, pequeñas cartelas con textos en latín, entonces que uno puede decir de buenas a primeras, pucha, no entiendo nada, no sé latín, pero con un par de claves, por ejemplo las dos de más arriba, que aquí no se ven, se ve la de al medio y falta la de más arriba, son sacadas literales del Génesis. Después, lo que va entre la mano de San José y la Virgen María, que aquí quedó cortada, y junto con todo lo que está en la aureola de San José, es parte de una antífona medieval. Y finalmente lo que está debajo de San José es del Cantar de los Cantares. Entonces hay fuentes súper reconocibles, pero si a uno no le dicen, no se hace el vínculo. Y lo más entretenido aquí es cómo se ocuparon estos textos. Justo el texto que no está, que es el triángulo, que dice id a Joseph, que dice id a José, que es del Génesis, es cuando el faraón, vacas flacas, vacas gordas, le dice a los egipcios, vayan a José y él les va a solucionar, les va a responder a sus problemas, ¿ya? Entonces ahí está hablando de José el patriarca, José el virrey de Egipto, y aquí nos ponen a la Trinidad con un triángulo que hace como una flecha que apunta a San José, padre putativo de Jesús, y lo ponen en el mismo lugar. Entonces queda como la Trinidad en el lugar del faraón y José en el lugar del virrey. Entonces esta es una pintura que tiene una clave imperialista gigante, y si además le sumamos esta idea de una, entre comillas, idea de reconquista española por pérdidas de poder, estaban buscando, el mismo hecho, todos los santos que están debajo de San José son santos que son estratégicos para la iglesia de ese momento, que sostienen el discurso. Son santos fundadores de órdenes, son santos reformistas, entonces no están ahí por casualidad, ¿ya? Hay otro detalle súper entretenido que es la Virgen, que aquí no se ve, que aparece vestida como la Orden del Carmen, con un hábito carmelita, café, pero también aparece como inmaculada, con las 12 estrellas, con la media luna. Entonces, son todos estos procesos que se producen durante la colonia, que se toman estos permisos para usar la iconografía a su antojo en función de un discurso. Esta es una pintura súper política.
habla de la iglesia junto con España, por supuesto, como el gran imperio, y está hablando, o sea, está citando permanentemente al imperio egipcio. Hay otra cosa súper importante, que es lo que acarrean las formas, que Constanza lo mencionó en alguna parte de su presentación. Las formas aquí acarrean contenido también. O sea, imágenes como, aquí hay una Trinidad hecha por tres partes exactamente iguales, que no es como se representa comúnmente a la Trinidad. Remite a estas deidades que son triples, también del imperio egipcio, San José sedente, sentado, como entronizado, también el mensaje que hay está dentro de un triángulo, también todo eso apunta a ciertas formas que pueden haberse puesto intencionadamente o también pueden haber estado ahí simplemente porque van quedando a través de las culturas, las formas acarrean contenido por sí solas. Bueno, no les voy a dar como un discurso porque ustedes me podrían poner así como a hablar y yo podría hablar mucho rato sobre esta pintura, unos 20 años más, pero tranquilos. Una cosa súper importante de este proyecto, y bueno, fue gracias a un fondo del patrimonio cultural de la convocatoria 2024, que se pudieron hacer estos libros que se van a entregar de forma gratuita, pero lo que más me importaba a mí es que queda en la web, una web con un ebook que es interactivo y ahí corre video, miren, lo van a ver. Ahí ustedes pueden, bueno, aprovecho también, no sé si está por ahí, la Claudia, la Paula, las diseñadoras que hicieron un trabajo realmente precioso. Yo soy súper mañosa para quienes me conocen, muy quisquillosa en temas de diseño gráfico, para quienes lo saben. Y realmente hicieron todo lo que yo quería. Y por supuesto a Walter, que diseñó el ebook, que es interactivo, donde la gente puede ponerse sobre la imagen y ir viendo quiénes son, qué significa. Y como esto está vivo, yo quiero seguir alimentándolo porque como que no tengo límite con esto. Y probablemente vamos a ponerle algún video explicativo. O sea, la idea también que sea una herramienta bastante inclusiva para enseñar, para abrir puertas, ventanas, alternativas de apreciación visual para todo tipo de personas, para todas edades, y que eso también sea un gancho para que se metan a otra pintura, que puedan encontrar en las pinturas una riqueza que a veces no está en la primera mirada. Bueno, y el libro se encuentra también, bueno, se puede escanear el código QR, pero hicimos un sitio que se llama patrociniosanjose.cl, donde pueden ver el ebook, también lo vamos a tener en un formato para Kindle, pero ahí es sin imágenes. Pero ahí para quienes quieran simplemente leerlo, está todo súper disponible y creo que estamos súper bien con los tiempos, ¿sí? Sí, que el museo tuvo un problema con el agua, así que vamos a tener que ser muy mega puntuales en terminar. Bueno, y eso, agradecerle a Constanza y a muchísimas personas que a lo largo de todo este tiempo me ayudaron con pequeños detalles. De hecho, Constanza mencionó a Teresa Gisbert, que realmente es un referente que ya falleció, también al profesor Esquenone de Argentina, que también ya falleció. Todos ellos me ayudaron de alguna manera y yo llegué así patudamente, los contacté por correo, por mail y todos fueron realmente muy amables. También, me demoré tanto que se ha muerto la mitad de la gente que me ayudó, pero el profe Jaime Moreno de la Facultad de Filosofía de la Chile fue de las primeras personas que vino para acá
y él leyó y tradujo todo y me dijo, esto tiene mucho significado. Esto fue como el 2006, lo invité. Y él vino especialmente y analizamos la obra, y él fue una de las personas también que me dio ciertas claves para seguir adelante. Entonces, podría estar mucho rato agradeciendo a todos, pero de verdad, y bueno, al equipo del museo también, a lo largo de los años. He hinchado a distintas personas con esto, todos me han acompañado, y bueno, yo estoy más que feliz que ahora les sirva, sobre todo al equipo de educación, que es donde yo tengo mi corazón, que les sirva para trabajar con los estudiantes. Eso. Les agradecemos su asistencia, su participación. Como dijo Natalia, van a haber algunos ejemplares a la salida, y también cordialmente invitados, tal como anunció Constanza, en estos momentos la pintura está en una de las rotondas en este contexto de obras de otras visualidades, así que les dejo invitados.